Bueno, vamos a desarrollar por el transcurso de este tiempo lo que implica el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el procedimiento y las reparaciones, haciéndolo de manera bastante sintética, teniendo en cuenta que es un tema muy amplio que se tiene que desarrollar. Bueno, en primer lugar, nosotros queremos manifestar que hay una suerte de crisis de relacionamiento entre el orden interno y el orden internacional. Hay una superación de una vieja distinción entre el orden internacional y el orden interno, donde los derechos humanos se convierten en una especie de materia aglutinadora de ambos. Hay un despertar de una suerte de nueva conciencia universal que termina posicionando al hombre como centro de la protección. Hasta podríamos decir que la conquista más importante del siglo XX para nosotros los latinoamericanos fue el acceso directo del individuo a la justicia internacional. Entonces, estos derechos humanos que nacen en una primera instancia como una suerte de derivación naturalista, teniendo en cuenta que allá por 1948, cuando comienza a hacerse la Declaración de los Derechos del Hombre, se observa que en aquel momento eh, se tenía que identificar muy claramente a todo un posicionamiento que era posguerra. Recordemos que era una situación que terminaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y venía toda una serie de transformaciones en el ámbito jurídico. Entonces, como primera vertiente, es importante identificar a los derechos humanos como anteriores a los estados y que se adherían sobre posturas eminentemente naturalistas. O sea, en estos tiempos, en la actualidad, ya la cosa no es tan clara, pues no consigue aseverarse que se afinque técnicamente en el naturalismo, y que hoy día incluso está apuntalada en visiones de marcos teóricos, hasta podríamos decir no positivistas. Es decir, se quedó en un término medio, donde a partir de ese término medio comenzamos nosotros a comprender toda la referencia de los derechos humanos. Pero ojo, derechos humanos que tienen que tener una tutela muy importante, que básicamente no tienen una custodia netamente en el ámbito regional, sino que hoy cuando estamos hablando de los derechos humanos tenemos que entender que hay ámbitos de protección que se encuentran en el orden universal, es decir, Naciones Unidas tutelando derechos humanos y ahí tenemos la posibilidad de acceder al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con un procedimiento muy similar al sistema interamericano. Luego están los ámbitos regionales y en tal sentido tenemos, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la Comisión Interamericana, tenemos la Corte Europea de Derechos Humanos con la Corte Europea de Estrasburgo y también en la actualidad tenemos una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Entonces, fíjense, primero, universal, en segundo rango, regional y en tercer lugar, que es desde nuestro punto de vista el más importante, es el nacional de los estados. Porque el punto es el siguiente. La idea es que los casos no lleguen al sistema interamericano, sino que se resuelvan en el orden interno. Por eso uno de los mandatos más agudos que realiza el sistema es que los primeros jueces que tienen que tutelar derechos humanos son los jueces nacionales, pues en el orden interno es donde tiene que comenzar a tutelarse todas estas garantías. Entonces tenemos por un lado derechos humanos y por otro lado derechos fundamentales. Derechos humanos que podría entenderse como que se encuentran consagrados en el ámbito internacional y los derechos fundamentales que se entienden consagrados en la Constitución. Pero cuando hacemos un comparativo entre ambos, nos damos cuenta claramente que son muy similares, sobre todo en las constituciones que fueron posteriores a los años 90, que toman como parámetro dogmático esto que estaba consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, y es el caso de mi país, Paraguay, es el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, donde prácticamente se transcriben casi todos los derechos de la Convención Americana en las partes dogmáticas de las constituciones. ¿Dónde están los mayores inconvenientes que nosotros estamos tratando de sintetizar y ver por qué es que los derechos humanos tienen tantos inconvenientes de tutela en Latinoamérica? Bueno, básicamente creo que estamos ante un radicalizado territorialismo donde los países es como que se encuentran encerrados en sus fronteras y a partir de estar encerrados en sus fronteras es como que no abren las compuertas para una nueva visión. Por otro lado, un segundo aspecto es que tenemos una muy fuerte vocación curricular
de legalismo extremo, podríamos decir, es igual a un positivismo muy agudo dentro de las mallas curriculares y en donde todavía no hemos podido avanzar. Pero creo fundamentalmente que el control de convencionalidad que implica tutela de los derechos humanos en el orden interno no se termina de aplicar por una incomprensión de los gestores de la existencia del orden internacional. Hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de los derechos humanos y estamos hablando del accionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es prácticamente la corte más trascendente que estamos teniendo en los últimos tiempos en Latinoamérica. Y a partir de estos mandatos en concreto de los distintos ámbitos jurisdiccionales, es que comienzan a sentarse un posicionamiento de control de convencionalidad que se da en el orden interno. Entonces, a partir de acá, es como que tenemos que comenzar a analizar cómo se moviliza el orden interno en los distintos niveles de tutela que tenemos. Por un lado, hay países que le otorgan un mayor rango a los derechos humanos, otros que le otorgan un rango similar al marco constitucional y otros que le dan una interpretación restrictiva. Léase que en estos países donde tenemos una interpretación restrictiva de los derechos humanos, pues la cosa es mucho más difícil porque este aspecto de soberanía en particular hace de que los derechos humanos no terminen consolidándose en el orden interno. Cuando decimos mayor rango a los derechos humanos, donde hay un bloque de constitucionalidad muy claro, podemos citar como ejemplo las constituciones de Bolivia y las constituciones de México, que a partir de la reforma en el año 2011 es como que en apariencia le otorgan hasta incluso un rango por encima del marco constitucional. Luego tenemos otras constituciones que le otorgan un rasgo constitucional a los derechos humanos, el caso de Argentina, el caso de Colombia, República Dominicana, y creo que en este escenario también se encuentra la constitución ecuatoriana. Y luego tenemos la que le otorgan una interpretación restrictiva, es decir, un orden proteccionista que no permite que se salga del marco constitucional. Esto se da técnicamente en países como el mío, Paraguay, Uruguay, Panamá, aunque en los últimos tiempos Panamá ha hecho una reforma muy interesante en el ámbito legal. Entonces, esta jurisdicción supranacional, donde la mayoría de las legislaciones hoy como que terminan incorporando al contorno constitucional la tutela, le comienza a otorgar una gran trascendencia al control de convencionalidad. Inclusión que se produce por la operatividad de la norma convencional y por los fallos jurisprudenciales vía precedentes que se dictan desde el sistema interamericano de derechos humanos. Y aquí hay que una pequeña apreciación previa. Fundamentalmente hay que comenzar a entender que hoy, cuando estamos hablando de supremacía constitucional, estamos diciendo, bueno, los tratados internacionales de derechos humanos tienen sustento constitucional, pero tenemos que dejar de mirar a esa vieja disquisición que anteriormente nos enseñaban, sobre todo los constitucionalistas de antaño, donde técnicamente nos decían que el marco constitucional era una especie de, había que analizarlo como una especie de pirámide. Y cuando nosotros decimos, si queremos seguir manteniendo este orden de prelación piramidal, en todo caso, simplemente es reemplazar a la pirámide egipcia con un vértice puntiagudo en la parte superior, cambiando por una pirámide, hasta si se quiere, más latinoamericana. Yo siempre tomo como ejemplo la pirámide de Chichén Itzá, que está ahí en la península de Yucatán, que tiene una superficie plana, donde por un lado en la parte superior ponemos al marco constitucional y por otro lado ponemos al marco convencional, a los tratados internacionales de derechos humanos que se mueven en un mismo nivel. Por debajo están el control de legalidad y todas las normativas internas. Véase cómo esto comienza a tener un proceso transformacional muy importante que hace que hoy día estemos ante una necesidad de vigencia de los derechos humanos en los órdenes internos como un mandato en concreto que se realiza a partir del control de convencionalidad. A ver, el siglo XIX estuvo vallado por el predominio del poder legislativo, el siglo XX por el predominio del poder ejecutivo. Y creo que el siglo XXI se está posicionando
como un entramado donde está permitiendo un predominio muy, pero muy consolidado al Poder Judicial. De hecho, nosotros podemos ver que en los distintos países los poderes judiciales hasta comienzan a marcar políticas públicas y en tal sentido creo que se moviliza también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, esto a modo introductorio, pero vayamos entonces a analizar cómo se moviliza el sistema interamericano y cuál es el procedimiento técnicamente del sistema interamericano en el contorno internacional. Y por un lado tenemos que cuando hablamos del sistema interamericano, tenemos que entender de que fue un proceso evolutivo donde se tuvo varias etapas. Una primera etapa donde habían una instrumentación no efectiva aún, sino que primeros debates. Una segunda etapa donde nace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos allá por el año 1959 aproximadamente. Una tercera etapa donde entra en vigencia la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el caso de la aprobación fue en el año 1969, pero cada país fue optando por asimilar la convención de acuerdo a los tiempos para aprobar por intermedio de ley que tenían en cada uno de los países. En el caso de mi país, nosotros hemos asimilado por ley de la República en el año 1978. Luego entramos en una cuarta etapa. Esa cuarta etapa se comienza a desarrollar a partir de la década de los 80, que ya fue una etapa de consolidación definitiva. Una etapa donde en esa consolidación definitiva la Corte Interamericana se constituye y comienza a funcionar como organismo de resolución de conflictos en materia de tutela de derechos humanos. Y luego tenemos una quinta etapa donde a partir del siglo XXI se comienza a reforzar la participación de la víctima, propiciando mecanismos de cumplimiento efectivos de las resoluciones emitidas. ¿Por qué decimos esta quinta etapa? Porque en el año 2009 se cambia el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y permiten la participación efectiva de la víctima como legitimada para la tutela de los derechos. Recuerden que cuando estamos hablando del sistema interamericano, y eso lo vamos a aplicar después, hay una primera etapa que se realiza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que es una etapa que está plagada de irregularidades. Permítaseme aclarar que si me preguntan a mí cuál es el mayor inconveniente del sistema interamericano, y creo que está encasillado en el ámbito de la Comisión Interamericana porque los procesos duran eternidades dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es entonces la estructura del diseño de protección? A ver, para llegar al sistema interamericano tenemos por un lado una fase previa. Esta fase previa tiene que ser planteada dentro de los resortes internos de cada uno de los estados. A ver, léase que para llegar al sistema interamericano, pues primero tenemos que agotar la instancia interna de cada uno de los países. En el caso de Ecuador, todas las instancias de los procesos ecuatorianos. En el caso de México, todas las instancias de los procesos internos de México. Luego, como una segunda etapa, se habilita la denuncia que puede ser planteada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una presentación a nivel internacional que abre la perspectiva de la protección internacional. Véase, primero, orden interno, etapa ante el país. Luego, la posibilidad de plantear ante la Comisión. Vea que todavía ni siquiera llegamos a la Corte. La tercera etapa recién me va a permitir cuando la comisión entiende que la violación de derechos humanos ha sido plausible y fue evidente, pues en ese caso remite un informe final ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recién allí comienza el procedimiento de tutela que ya es jurisdiccional. Luego, una vez que la Corte Interamericana termina de resolver esta problemática, este caso en particular, pues pasamos a la etapa local nuevamente, donde la sentencia de la Corte Interamericana se remite a cada uno de los estados y en cada uno de los estados se tiene que comenzar a dar cumplimiento a esta sentencia del sistema interamericano por vía
del procedimiento de ejecución de sentencia que se tiene regulado en cada uno de los países. Nótese, tenemos por un lado que se inicia en el país donde se ha violentado los derechos humanos. Va a la comisión, pasa a la corte y culmina en la cuarta etapa nuevamente ante el estado donde fue violentado para que se cumpla efectivamente esta disposición de la Corte Interamericana. ¿Cuáles son las reglas básicas del orden internacional? Nosotros encontramos cuatro reglas que son muy claras y son muy básicas. En primer lugar, cuando estamos en la litigiosidad internacional, tenemos que ser cautos a la hora del respeto del principio del pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda, que se encuentra reglamentado en el Tratado de Tratados, es técnicamente los tratados internacionales se cumplen de buena fe. Es decir, hoy todos los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues tenemos que cumplir el diseño de buena fe, porque no tenemos una posibilidad coactiva, es decir, la Corte Interamericana no tiene coactividad a la hora de exigir el cumplimiento de esa sentencia que ha dictado. Un segundo aspecto es, evidentemente, tiene que surgir un consentimiento estatal, es decir, cada estado tiene que dar el consentimiento en específico para dar andamiaje al orden jurídico supranacional. En tercer lugar, un principio de subsidiariedad. Esto implica agotarse en el orden interno todas las tramitaciones en particular. Y fundamentalmente comenzar a potenciar esto que se denomina el jus cogens, porque hay que comenzar a comprender que hay determinadas cuestiones que ya han pasado a estados de jus cogens, estados donde básicamente se tiene que respetar la imposición de determinadas cuestiones que son principios que hoy están asimilados en el ámbito internacional. Un ejemplo de ellos es el principio de igualdad, otro es el principio de no discriminación, otro principio que ha pasado en materia de jus cogens es el principio de no tortura, por ejemplo. En fin, son cuestiones que se van desarrollando en la medida que nosotros lo vayamos expresando en esta exposición. Luego hay un detalle que es, desde nuestro punto de vista, muy importante, donde dentro del sistema interamericano tiene que tutelarse lo que se denomina tutela jurídica efectiva, que es una especie de tutela mucho más amplia que el acceso a la justicia, porque la tutela jurídica efectiva tiene cuatro aspectos desde la visión de convencionalidad. En primer lugar, un derecho de acceso a tribunales. En segundo lugar, un derecho a obtener una sentencia fundada en hechos y en derechos. En tercer lugar, el derecho a la efectividad de la sentencia. Y en cuarto lugar, un derecho al recurso previsto en el orden legal. Y nosotros le agregamos un quinto elemento: la perspectiva y posibilidad de que la sentencia dictada sea una sentencia justa. Porque si hay algo que ha posicionado al sistema interamericano como un derrotero a conquistar, fue justamente esta perspectiva de posicionamiento axiológico y hasta, si se quiere, de epistemología jurídica, de un compromiso con obtención de verdad y un compromiso de obtención con la justicia. ¿Cómo obtenemos justicia sin verdad? Entonces es como que actúan armónicamente estos dos conceptos para que los procesos terminen teniendo un resultado justo, pues es necesario que en los distintos diseños se obtengan determinados cánones de verdad. Bien, entrando netamente en la parte procedimental, ya lo decíamos, el sistema consta de dos etapas en particular. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y toda la actuación, y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, para ir identificando a la Comisión Interamericana, es básica comprender cómo se integra la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana es elegido por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Cada uno de los comisionados dura 4 años en sus funciones y pueden ser reelectos por un periodo más. La comisión está integrada por 7 miembros y no pueden integrar más de un connacional por cada estado y tiene un carácter permanente.
En cambio, la composición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también está conformada por 7 magistrados, 7 miembros de la más alta autoridad moral y trayectoria en derechos humanos, duran 6 años en sus funciones y también pueden ser reelectos, con la salvedad que en el caso de la Corte Interamericana no es un órgano permanente, sino que es un órgano que se reúne semestralmente o trimestralmente en San José de Costa Rica. En cuanto a la competencia, la comisión, hasta si se quiere, podemos decir, tiene una competencia, un estatus jurídico sui generis, totalmente atípico, teniendo en cuenta que no tiene competencia jurisdiccional, sin embargo, se realiza un procedimiento casi similar al ámbito jurisdiccional. En cambio, ya la Corte Interamericana sí tiene una característica netamente jurisdiccional que los propios estados comienzan a atribuirle a partir de que se convierten en signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos. En cuanto a la sede, la Comisión tiene su sede permanente en Washington, D.C., en cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José de Costa Rica. Vean ustedes que hay diferencias muy interesantes entre uno y otro. En cuanto a la temporalidad, ya lo decía, la comisión es un órgano permanente, en cambio, la Corte solo sesiona algunas veces al año. En cuanto al origen del procedimiento, ¿cómo intervengo o cómo planteo las cuestiones ante la comisión? Bueno, ante la comisión se plantean peticiones y comunicaciones. En cambio, ante la Corte Interamericana se plantean técnicamente denuncias e informes. Fíjense que la comisión, cuando en cuanto a la forma de resolver, no emite sentencias, sino que la comisión lo único que termina haciendo son informes y también la concesión de medidas cautelares. En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí emite sentencias, opiniones consultivas y medidas provisionales. En cuanto a la obligatoriedad de las medidas cautelares o todo el procedimiento que se realiza ante la comisión, bueno, pues es muy atípico, sin embargo, hay países que asienten, digamos, estas medidas cautelares, como ha pasado, por ejemplo, con Colombia, con el famoso caso Petro, donde el alcalde de Bogotá iba a ser destituido por el Procurador General del Estado. Piden ellos una medida cautelar y en forma rápida la comisión otorga esa medida cautelar y el Estado colombiano termina respetando esa medida cautelar, permite que Petro culmine con el mandato. Estamos hablando en la actualidad del presidente de la República de Colombia. Vaya que este ámbito jurídico del orden internacional tuvo una repercusión muy, pero muy importante en el contorno de la política colombiana. Bien, para proseguir con el diseño, en primer lugar, comenzar a hablar de cómo se moviliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver, cuando estamos hablando de la comisión, es decir, cómo ingreso al sistema interamericano, pues básicamente la comisión se encarga de promover la observancia de los derechos humanos, es un órgano consultivo de la OEA en materia de derechos humanos, formula recomendaciones a los estados que pueden adoptar estas medidas, publica informes especiales, puede realizar, por ejemplo, visitas en todos los estados miembros para verificar in loco, in situ, todo aquello que ha ocurrido en materia de violación de derechos humanos, pero fundamentalmente lo que a nosotros nos interesa es que comienza el trámite jurisdiccional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la comisión le da trámite a las peticiones presentando, primero recepcionando el caso por los denunciantes y luego llevando el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense que actúa como una especie de filtro, teniendo en cuenta de que un particular no puede llegar hasta la Corte Interamericana de manera directa, sino que tiene que hacerlo a través del filtro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, el punto es, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que puede terminar de desarrollarse dentro del contorno de la comisión? Bueno, en la comisión, una vez presentada la denuncia,
Debe aclararse que una vez que quedó firme en el sistema interno la sentencia que va a ser recurrida, se tiene un plazo de 6 meses para presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez presentada esta petición ante la comisión le da un estudio, hacen un presupuesto de admisibilidad de esta denuncia que fue presentada y aquí comienzan los problemas porque se tiene un procedimiento extremadamente largo en la comisión hasta que el caso llegue a la corte, porque en la comisión prácticamente se pueden realizar los mismos actos que luego se realizan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vean ustedes que técnicamente estamos hablando desde un punto de vista jurisdiccional, qué sentido tiene generar un doble accionar en materia probatoria, en materia de todo lo que implica la actuación ante la comisión. Pero ¿qué ocurre? No todos los países otorgan jurisdicción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense el caso actualmente de Venezuela, que ha asumido la realidad, se ha apartado del ámbito jurisdiccional de la Corte Interamericana, pero sigue siendo parte del sistema interamericano y acepta que en la comisión se sigan sustanciando los distintos casos. Es la misma situación que se presenta, por ejemplo, con los Estados Unidos y con Canadá. Entonces es por eso que dentro de la comisión se termina de desarrollar una cantidad de actuaciones que técnicamente hacen que el proceso sea interminable. De hecho, si podemos hacer una narrativa de cuánto tiempo dura el proceso ante la comisión, y hay un promedio de duración de casi 7 años. O sea, fíjense que estamos hablando de un promedio de duración muy extenso. Imagínense que ya tuvimos que haber sustanciado en primera instancia, primera, segunda y tercera instancia en el orden interno. Luego de eso, llegar al sistema interamericano y otra vez tardar un montón de tiempo para que la comisión culmine con ese proceso previo de investigación y decida llevar el caso ante la comisión, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estamos ante una situación bastante atípica donde se comienzan a dar, por ejemplo, presupuestos de admisibilidad. Hay una transformación en materia de importancia de la petición porque la petición que se formula ante la comisión constituye el acto inicial del procedimiento, es una especie de demanda, si podemos decir, dentro del orden interno y donde se fijan las pretensiones de las partes, los límites de la petición, se fija la competencia de la comisión y se establece contra quién va dirigida la petición. A ver, cuando decimos la petición, esta primera presentación que realizan eh, aquellas personas que llevan al sistema interamericano, bueno, pues en primer lugar, ¿cómo lo hacemos? Miren, es muy fácil para los que tienen posibilidad de entrar en la comisión, van a encontrar unos links donde técnicamente le da la posibilidad de recurrir a determinados formatos que se van dando para la presentación de la denuncia. O sea, no es difícil llegar a la comisión. Lo que es difícil es que la comisión dé trámite a la petición. Los idiomas en los cuales puede presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales del sistema interamericano, le hace español, francés, inglés, portugués. El plazo, como les decía, es de 6 meses desde el momento que quedó firme la sentencia en primera instancia y se presenta en Washington, D.C., pero hoy con la posibilidad que tenemos vía online podemos realizar toda la presentación vía online y automáticamente la comisión nos va a dar esa respuesta de recepción. Claro, fíjense que acá comienzan los problemas, porque una vez que se presentó la petición, antes siquiera de dar admisibilidad a la petición, la comisión corre traslado al Estado por espacio de 3 meses. 3 meses para que el Estado manifieste cuál es el posicionamiento que tiene respecto a ese caso. ¿Quiénes son los que tienen legitimación activa para llegar al sistema interamericano? Por un lado, todas las personas físicas, grupos de personas, entidades no gubernamentales e incluso la comisión motu propio, la comisión de oficio, cuando ve que haya alguna cuestión que está violentando derechos humanos, pues también puede comenzar un proceso de investigación. Y cuando hablamos de legitimación pasiva, estamos hablando de que es
parte técnicamente los estados signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí no hay otra posibilidad más que entablar la demanda en contra del Estado que ha violentado derechos humanos en los ámbitos jurisdiccionales porque se tuvo que haber agotado la instancia previa. Entonces, esta es una suerte de legitimación amplia para todo aquel que va a presentar una denuncia. Es decir, hoy estamos hablando de derechos humanos que han ampliado sus fronteras y donde se prácticamente supera esta concepción individual del proceso y que, por cierto, también obliga al Estado a instaurar las condiciones de viabilidad para la efectiva protección de los intereses colectivos. Bien, entonces, pasemos un poco a tratar de identificar cómo se moviliza este procedimiento ante la comisión. En primer lugar, estamos ante una revisión inicial. Luego pasamos al procedimiento de la admisibilidad. Esta revisión inicial, que vamos a correr traslado al Estado por espacio de 3 meses. Luego, la comisión admite o no el caso. Luego, se dispone una decisión de admisibilidad y una resolución respecto a la admisibilidad. Esto está previsto en el artículo 29 del reglamento de la comisión. Y recién ahí comienza el procedimiento sobre el fondo. Fíjense, pudimos estar 1 o 2 años con una demanda que todavía no fue admitida por la comisión y recién a partir de ahí comienza a tener un procedimiento sobre el fondo de la comisión, sobre el fondo del asunto. Cuando comenzamos con el procedimiento respecto al fondo del asunto, estamos ante la perspectiva de una etapa probatoria ante la comisión. Es decir, se pueden realizar todo tipo de pruebas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿qué límite probatorio se puede dar ante la comisión? Pues hay una amplitud probatoria extrema, de modo que todo tipo de libertad probatoria se manifiesta dentro del ámbito de la Comisión Interamericana. Luego de que se diligenciaron todas las pruebas, recién allí se llega a la decisión e informe final sobre el fondo del asunto. Pero véase, corrobora la comisión que hubo violación de derechos humanos. Pero no es que directamente lleva el caso ante la Corte Interamericana, sino que una vez que decidió que hubo efectivamente violaciones, va a realizar propuestas y recomendaciones a los estados para que lo cumplan. Estas propuestas y recomendaciones también con otros plazos increíbles. Normalmente se le otorga al Estado un plazo de 6 meses para que estas propuestas y recomendaciones de la Comisión sean efectivamente realizadas por los estados. De no cumplirse, normalmente se hace una segunda recomendación y recién ahí, cuando el Estado por 2 veces no ha cumplido con aquello que está recomendando la Comisión, recién ahí se eleva el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, cuando nos ponemos a hacer un análisis de cuánto tiempo dura todo este trámite, bueno, la verdad que es un trámite que dura muchísimo y normalmente hay una suerte de sedazo que se da de manera muy clara dentro de la comisión y donde básicamente los casos casi terminan colapsando ante la comisión. Hay que tener en cuenta que el nivel de denuncias que se presentan a nivel internacional son algo así como, depende del año, entre 4 a 7 mil eh, denuncias que se realizan y solamente algunas cuestiones terminan sustanciándose ante la Corte Interamericana. Miren, para que tengamos una idea más clara, desde 1988-87, donde se dicta la primera sentencia de la Corte Interamericana, hasta la actualidad tenemos algo así como una resolución de 480 casos. No más que eso. Vean ustedes que son poquísimos los casos que llegan ante el sistema interamericano. Y si ponemos a hacer una sumatoria del 87 hasta ahora, 4.000 casos por año, la cantidad de procesos y denuncias que se han realizado son cuantiosas y solamente algunas terminan llevando al sistema interamericano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien,
Entrando ahora en la parte ya netamente jurisdiccional de la Corte Interamericana, a ver, supongamos que todo este procedimiento previo que se realizó ante la Comisión ya fue traspasado, lo hemos logrado y la Comisión decide llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A modo ejemplificativo, les digo, me ha tocado seguir muy de cerca el caso Sarayaku, que corresponde a Ecuador, y entre la denuncia que realizaba el pueblo originario Sarayaku hasta que se llevó el caso ante la Corte Interamericana, tardaron algo así como 8 años. Luego seguí muy de cerca eso porque fue un caso que se sustanció justamente en mi país cuando la Corte Interamericana vino a Paraguay y sesionó aquí en Paraguay. El caso que se tocó fue el caso Sarayaku, luego el caso Mendoza versus Argentina, entre otros. Es decir, la Corte con esta misión pedagógica que prácticamente realizan todos los países latinoamericanos se constituye en cada uno de los países a los efectos de sesionar, no el caso que involucra a ese país, por ejemplo, si va a Ecuador, no va a sesionar sobre casos de Ecuador, pero sí podrás sesionar sobre casos de Paraguay, Argentina, Colombia, porque no, lo que no se busca es tener un contacto directo con la casuística en particular de ese país, sino lo que se trata es tener una misión mucho más pedagógica. Bien, entonces le decía, la Corte Interamericana, que ya sí se convierte en una institución judicial autónoma, es decir, podemos hablar de que tiene una naturaleza jurídica netamente jurisdiccional, como les decía, en una sede permanente en San José de Costa Rica, y donde anteriormente a la época de pandemia se fijaban audiencias presenciales que se realizaban ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la actualidad, la mayoría de las audiencias se realizan vía online. La mayoría de las audiencias que hoy día están haciéndose en el sistema interamericano lo están haciendo por el sistema, así como estamos nosotros acá conectados, pues están conectados los jueces con las distintas litigiosidades. ¿Cómo se ¿Cómo se nutre de normativas el sistema interamericano y sobre todo la Corte? Bueno, la Corte tiene por un lado un estatuto, que es una especie de, a ver, digamos, la parte estructural de la Corte Interamericana y luego tiene el reglamento de procedimiento. Este reglamento de procedimiento es el que a nosotros nos interesa más cuando estamos hablando de un litigio. Tiene funciones contenciosas y funciones también consultivas, no solamente emite sentencias, sino que la Corte Interamericana también puede emitir opiniones consultivas. Cuando algún país pide que la Corte Interamericana resuelva sobre determinada cuestión, bueno, pues emiten opiniones consultivas que si bien no tienen este carácter de jurisprudencia de precedente vinculante obligatorio, sí tienen un carácter de didáctico, de recomendación para el país, y la mayoría de los países dan cumplimiento a las opiniones consultivas. Entonces, entre las funciones de la Corte tenemos que cumple una función netamente jurisdiccional, basado en una interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, emite sentencias definitivas y también puede otorgar medidas de urgencia que son muy parecidas a las medidas cautelares, solamente que para no denominar las medidas cautelares se le denomina medidas de urgencia y o medidas provisionales. Y también puede despachar esto que le decía, las opiniones consultivas en particular. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de esta sustanciación ante la Corte Interamericana? Bueno, en primer lugar, decir que dentro del sistema, dentro del diseño, contrasta un poco con el orden interno, porque cuando estamos hablando del sistema interamericano, estamos hablando de un proceso donde se habla de la libertad de formas. Lo importante es que se pruebe y no lo importante es que se respeten las sacramentalidades a las cuales estamos muy acostumbrados en el orden interno. Por otro lado, cuando el caso llega ante la Corte Interamericana, se produce lo que se denomina el iura novit curia, es decir, la Corte no está sometida a lo que las partes piden ni a lo que la Comisión pide, y si dentro del procedimiento entiende que hubo una violación que se comprueba dentro del procedimiento, que no fue alegada en su momento por la Comisión o por las víctimas,
pues también puede terminar con una condena en particular. También se rigen por el principio de Stoppel. Este principio de Stoppel implica que la Corte termina resolviendo siempre sobre la base de evitar posturas contradictorias o conductas contradictorias. ¿Qué ocurre normalmente ante la comisión? Ante la comisión, el Estado paraguayo dice determinada o sostiene determinada postura y cuando va a la Corte sostiene otra. Entonces, este principio de Stoppel es muy claro, es decir, si comenzaste a sostener una postura ante la comisión, no podés cambiar ante la Corte. También lo que ya hablábamos del pacta sunt servanda, los tratados deben ser cumplidos de buena fe, y también se ha aclarado muy técnicamente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un tribunal de revisión, no es cuarta instancia. La Corte Interamericana lo único que verifica es si en los órdenes internos se ha respetado o no la tutela de los derechos humanos en particular. Para llegar al sistema interamericano es básico que se agote la instancia del orden interno, que se agote la instancia ante la comisión y sea la comisión el que lleve el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso decimos, la comisión actúa como una suerte de efecto embudo para todos los casos dentro del sistema. Pero una vez que estamos ante la Corte, ¿cómo se va dando el procedimiento ante la Corte? Por un lado tenemos una primera etapa, que es una fase netamente escrituraria, que está dada por la introducción por parte del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la participación que tiene la víctima, que puede presentar todos sus argumentos por escrito. Luego entramos en una fase oral. La fase oral es la fase del debate de la causa. Luego tenemos, dentro de esa fase oral, puede terminarse con un alegato oral, pero también la Corte otorga la posibilidad de alegatos escriturarios por un plazo bastante amplio a las partes. Y luego entramos en la fase decisoria. La fase decisoria es el dictado de la sentencia en particular. Luego que se dictó la sentencia definitiva, el caso vuelve al país para que se produzca la ejecución de sentencia en particular. A ver, como aspectos referenciales del procedimiento, podemos decir, en el sistema interamericano se pueden plantear excepciones, se pueden plantear defensas de todo tipo, y una vez que el caso ha entrado en la etapa probatoria, pues el procedimiento oral se va dando por una secuencia donde expone primero la comisión, luego los declarantes, las personas, las víctimas, luego se realizan las pruebas, básicamente por parte de la Corte, también las pruebas periciales que pudiesen darse en el diseño, en la hipótesis que haya pruebas periciales, se toma la declaración de las víctimas. Luego entramos en la etapa de los alegatos y finalmente observaciones específicas que pueden realizar la comisión, la víctima y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La verdad que dentro del trámite que se le otorga a los distintos procesos, podemos decir que cuando el caso llega ante la Corte, se da con una agilidad bastante interesante y no tenemos este colapso que se da ante la comisión. Recuerda lo que decíamos de la comisión, que el proceso prácticamente tiene una debacle ante la comisión. Es decir, cuando el caso llega a la Corte, normalmente los casos son resueltos en un periodo de tiempo que no sobrepasa el año, año y medio. En un año y medio tenemos resolución de la Corte Interamericana. El tema es que el caso llegue ante la Corte Interamericana. Creo que ahí está el gran problema. En materia probatoria, se pueden presentar todo tipo de pruebas documentales, testimoniales, periciales, declaración de las víctimas. Es más, la Corte Interamericana ha tenido una actuación muy clara en el sentido de propiciar prueba oficiosa. Se movilizan con reglas de valoración de la sana crítica y han hecho un desarrollo muy interesante en materia de sana crítica y también en los últimos tiempos, a partir del caso IB versus Bolivia en el año 2016, se ha implementado las cargas probatorias dinámicas, que no le llaman técnicamente cargas probatorias dinámicas, pero sí le llaman inversión de la carga de la prueba, teniendo en cuenta que
ha resuelto la Corte que quien tiene que probar ante el sistema es el que está en mejores condiciones de hacerlo. Si la víctima no está en condiciones de probar, pues tendrá que probar el Estado. Y esto es una regla muy interesante que se fue plasmando. Para entrar en la última etapa, una vez que se dictó la sentencia, tenemos que estas sentencias son totalmente atípicas y son realmente innovadoras en el sentido de que es muy difícil que los órdenes internos establezcan toda la perspectiva y posibilidad que se da dentro de la tipología de condenas que ha otorgado la Corte Interamericana. Por ejemplo, la Corte Interamericana ha condenado a la construcción de edificios y monumentos. Caso Oigurú versus Paraguay, masacre de Pueblo Bello contra Colombia, penal Miguel Castro versus Perú, entre otros. Ha condenado a entregar tierras ancestrales, esto se dio en casi todos los casos de involucraban a pueblos originarios. Ha condenado, por ejemplo, a modificar el derecho interno y uno se pregunta, ¿y cómo ejecuto esta sentencia? Esto pasó en el caso Última Tentación de Cristo versus Chile, en otro caso Vargas Areco versus Paraguay y en otro caso Fornerón e Hijas versus Argentina, donde le obligan a estos estados a que modifiquen el orden interno. Se ha llegado también a condenar a adoptar medidas legislativas para hacer efectivo derechos. Se ha obligado a los estados para que realicen investigaciones y sanciones. Se ha obligado a los estados a pedir disculpas públicas, entre otras cuestiones, cursos de educación en derechos humanos. ¿Cómo ejecuto una sentencia que establezca que se tiene que realizar un curso de educación en derechos humanos? La verdad, bastante atípico todo lo que ha ocurrido dentro de la tipología de condenas que se ha tenido. Ha obligado a los estados a que encuentren la verdad de los hechos, sobre todo se da esto en casos de desaparición de personas. Un caso muy paradigmático fue el caso Rodríguez Vera versus Colombia en el año 2013, donde le obligó al Estado colombiano a que verifiquen qué es lo que realmente había ocurrido en este famoso caso del Palacio de Justicia, la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Otorgar beca de estudios en el caso Mapuche versus Chile, donde corroboraron que la Corte Interamericana corrobora de que Chile había atentado contra los derechos humanos del pueblo mapuche y le obligó al Estado chileno a que otorgue becas a toda una comunidad de pueblos originarios. Entonces, vean ustedes cómo la cuestión es muy amplia. Mira, podríamos seguir emitiendo algunas de las alternativas, pero simplemente les invito a que vayan leyendo los distintos textos y las distintas sentencias del sistema interamericano, porque es muy fácil llegar a esto, llegar a las sentencias, a los efectos de que puedan verificar que la versatilidad de resoluciones y de sentencias es abrumadora y es muy complejo tener un procedimiento de ejecución de sentencias en particular para que estas sentencias se vayan dando. En líneas generales, como para terminar dentro del tiempo que me han asignado, porque sé que el tiempo es oro, yo creo que estamos en presencia, si hay algo que está transformando la ciencia jurídica latinoamericana, es esta incidencia de los derechos humanos. Si ustedes me preguntan, creo que nosotros en Latinoamérica, que hemos seguido desgraciadamente por mucho tiempo con estas viejas ideas europeizantes, creo que a partir de la construcción del control de convencionalidad, a partir de la Corte Interamericana, se comenzó a consolidar una idea muy clara en el sentido de que comenzamos a construir una tutela adecuada en materia de derechos humanos. Claro, más allá de que los distintos países den o no tutela en el orden interno. Entonces, hoy tenemos que comenzar a tratar de amoldarnos a estas nuevas coordenadas, plantear verdaderas transformaciones jurídicas, rompiendo barreras, sin que implique ello cerrar ninguna compuerta a la modernidad jurídica. Pero ojo, y esto es muy importante, no debemos perder identidad y no debemos perder este multiculturalismo que nos da nuestra propia cultura. En definitiva, hoy la humanización es un reto por el cual vale la pena hacer el esfuerzo, pero creo que a partir de todos estos detalles que se han dado dentro del sistema interamericano, se ha llegado a la hora de un revisionismo serio y profundo.
Para concretar apuntes finales, decir, creo que cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la necesidad de un cambio de paradigmas. Fuimos formados con determinados axiomas jurídicos. Siempre me toca, cuando estamos en aula, les suelo decir a los chicos o a los alumnos, fuimos formados con un chip. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sacar ese chip, tirarlo a la basura y ponernos otro nuevo chip, que ese nuevo chip implica tener todo el marco de los derechos humanos latentes y que tenemos que tratar de que se vayan haciendo, de tener custodia, tutela y protección en los órdenes internos. Ese es el gran cambio de paradigma que tenemos que construir en Latinoamérica. Hoy estamos en presencia de la necesidad de una nacionalización de los derechos humanos, ya no pensar que los derechos humanos son conquistas que vienen del orden internacional, sino que tenemos que tratar de plasmar que los derechos humanos se cumplan en el orden interno. Lo ideal es que cada país tutele los derechos humanos en su orden interno. Y es más, se cumpla este mandato de la Corte Interamericana, que el mandato de la Corte Interamericana convierte a los jueces nacionales en los primeros jueces interamericanos. El objetivo es que ningún caso llegue al sistema interamericano. El objetivo es que los casos tengan custodia y tutela en el orden interno. Por eso es tan importante que comencemos a tener un fomento de nuevos cánones educativos. En definitiva, esto nos va a dar la perspectiva de una nueva cultura de la litigación, una nueva cultura de los derechos humanos y una nueva cultura de cómo comprender a la ciencia jurídica. Y para culminar, me gusta siempre citar a Michael Biley, porque creo que aquí con esto entendemos un poco cómo se moviliza la cuestión de los derechos humanos. Porque decía el profesor que el arte del derecho es polifónico y que por tanto, al tratar de aplicar al derecho solamente una lógica monódica hecha para el matemático, como si dentro de una orquesta sinfónica solamente escuchemos una música de una sola sinfonía o de un solo instrumento, es como interpretar justamente una sinfonía de un solo instrumento. Y hoy tenemos que entender que en el ámbito del sistema interamericano, toda la orquesta sinfónica con todos los instrumentos tiene que comenzar a tocar y a levantar su voz para que la tutela de los derechos humanos se concrete. Léase que en el orden interno y en el orden internacional todos comencemos a trabajar. Y fundamentalmente en el orden educativo, comenzar a plantear una transformación de fuste para que la ciencia jurídica, con todo este nuevo repertorio de tutela, se consolide en cada uno de los países latinoamericanos. Espero con esto haber hecho una panorámica muy, muy, muy amplia, pero muy acotada, aclaremos, muy acotada a los efectos de que puedan comprender cómo se maneja el procedimiento ante el sistema interamericano de derechos humanos. Así que muchísimas gracias y quedo a expensas de las preguntas o Damián, profesor, usted marcará la agenda a seguir. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias por esta conferencia. Efectivamente, vamos a revisar algunas preguntas de los participantes que tenemos establecidas en redes sociales y por supuesto recordarles a quienes están en esta sesión de Zoom que si gustan formular una pregunta al profesor pueden levantar su mano a través de la aplicación. En redes sociales, Osvaldo Angamarca nos dice, ¿cuál es la diferencia entre medidas cautelares y medidas provisionales más allá del órgano que las emite? No hay técnicamente muchas diferencias entre uno y otro. Incluso se habla de que los mismos presupuestos para la medida cautelar se tienen que dar también para las medidas provisionales. Solamente que como lo quisieron identificar de una manera distinta, las medidas cautelares quedaron en poder de la Comisión y las medidas provisionales quedaron en poder de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero básicamente no hay una diferencia muy, pero muy importante. Hay que tener en cuenta también que muchas veces las medidas cautelares, una vez que el caso va a la Corte, se transforman en medidas provisionales. Y muchas veces ocurre que la Comisión no ha decretado ninguna medida cautelar, entonces voy a solicitar ante la Corte Interamericana técnicamente medidas
provisionales. Pero no hay una. Hemos buscado mucho, incluso hay un libro muy interesante de mi amigo, que estuvimos nosotros en Colombia, por cierto, Damián, eh, el profesor Ernesto Rey Cantor, que ha escrito un libro muy interesante sobre medidas cautelares, medidas provisionales, y él justamente hace esta aclaración, que más allá del órgano que las dicta, no hay técnicamente otra diferencia sustancial que pueda identificar la una de otro como característica precisa. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos la mano levantada del doctor David Sperber. Buenas noches, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Eh, bueno, doctor Pablo, bueno, muchas gracias por su presentación. Yo quería hacer una consulta. Hace más, unos, más de 20 años, 25 años, el entonces presidente de la Corte Interamericana, Antonio Cansado Trinidad, había solicitado, ¿no es cierto?, a los Estados miembros que permitiesen que por lo menos el presidente de la Corte Interamericana tuviese, digamos, una permanencia de tiempo completo en San José y obviamente de esa forma buscar que mayor número de casos funcionen, aunque sea mucho más expedito los casos ante la Corte y que haya un mayor número de casos. Pero los Estados miembros no aceptaron, entendiendo de que si eso sucedía, pues serían posiblemente o potencialmente Mayores sancionados condenas. con un mayor número de casos. Sí. Entonces, es como un poco contradictorio, y aquí viene la pregunta, ¿por qué es tan contradictorio que por un lado los estados, ¿no es cierto?, se jactan, y lo digo porque la comisión se queja todos los años de eso, de que muchos estados se pasan diciendo que son una maravilla, pero al momento de, digamos, De poner el mejorar dinero. o de apoyar, exactamente, apoyar al sistema interamericano, hacen todo lo contrario. Gracias, doctor. Bueno, es una vieja lucha, un viejo objetivo que tiene la Corte Interamericana. La Corte Interamericana no es un órgano permanente. De hecho, en la última asamblea de la Comisión de la OEA, que se realizó justamente aquí en Asunción, Paraguay, una de las cosas que se trató y que se debatió fue las circunstancias de que la Corte se convierta en un órgano permanente. Bueno, el problema es que no tienen los recursos económicos para subvencionar a la Corte Intermedia. De hecho, en los últimos tiempos, la OEA le ha recortado presupuesto, no solamente a la Corte, sino también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, vean ustedes que son los propios estados que supuestamente tienen que aportar para el mantenimiento, pues no dan con ese aporte técnicamente. Lo paradójico de todo es que el mayor aportante del sistema interamericano es Estados Unidos, justamente un Estado que no es parte ni ha admitido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De modo que los mayores aportantes del sistema son Estados Unidos y Canadá. En tercer lugar viene Brasil y bueno, de ahí vienen el resto de los estados. Pero en este momento hay una cuestión presupuestaria muy crítica donde no tienen el presupuesto. De hecho, uno habla con los integrantes de la Corte Interamericana, ellos reciben viáticos, sí, los pasajes para ir hasta San José, pero no tienen un salario técnicamente. Entonces, es bastante complicado a pesar de todos estos inconvenientes presupuestarios. La Corte Interamericana se ha convertido en la corte más trascendente de Latinoamérica en los últimos tiempos. Yo podría decir, estamos entre las dos o tres cortes más importantes del mundo. Así que esto un poco da la pauta de que a veces no hace falta dinero, sino que hace falta creatividad para permitir la transformación jurídica. Pero ojalá que en un futuro cercano tengamos la posibilidad de que la Corte Interamericana se convierta en un tribunal permanente y no solamente con 7 miembros, sino que se amplíe el número de miembros y ojalá también, si me preguntan a mí, yo diría, ojalá tengamos un sistema interamericano donde se permita a la víctima llegar de manera individual ante el sistema y no tener que pasar por el sedazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esto es un poco lo que ya ha ocurrido en Europa, porque en Europa hoy la víctima puede recurrir directamente
ante el sistema europeo de derechos humanos. O sea que una pregunta muy válida, te agradezco mucho, David, por el aporte. Gracias, igualmente, estimado doctor. Y vamos con una última pregunta de Cintia Andino, quien ha levantado su mano, perdón. Estimada Cintia, buenas noches, le escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Baesha Pa, doctor Pablo. Aquí te saluda una compatriota, Muy bien. ¿sí? Viviendo en Ecuador, en Quito. Muchísimas gracias por su ponencia, su presentación. Y yo tenía dos preguntas. Nosotros tenemos un caso que actualmente está ante la Corte Constitucional del Ecuador. Ya fue admitido, aquí también la Corte tiene criterios de admisión muy exigentes. Bueno, el caso ya fue admitido a trámite y aquí en el reglamento de sustanciación de procesos está previsto la excepción cronológica cuando se trata de grupos de atención prioritaria. En este caso, nuestro caso es de un niño con discapacidad que fue discriminado y le vulneraron el derecho a la educación. Entonces, mi pregunta es si ante la comisión también existe algún tipo de excepción al orden cronológico, porque esos 7 años que usted dice, la verdad que es mucho para un niño y para un grupo vulnerable, en este caso los niños con discapacidad. Te recomendaría que este es un buen caso como para que puedan plantear justamente una medida cautelar y para que sea la comisión que admita esta medida cautelar y que ya dé alguna solución rápida a la problemática interna que tienen ahí con este caso en particular. Porque si vamos a estar esperando que la Sala Constitucional termine de resolver, la Corte Constitucional llevará otro tiempo y mientras tanto la criatura sigue con un impedimento al acceso a la educación. Entonces, hay excepciones en la admisibilidad de este tipo de denuncias ante el sistema. Si me dejan su correo o si me puedo estar en contacto por intermedio del profesor Damián, te mando los datos de las excepciones que se van dando dentro del diseño y a lo mejor puedan plantear una medida cautelar. No van a poder plantear una petición en concreto porque tienen que agotar la instancia en el orden interno. Pero a lo mejor vía medida cautelar sí ya han admitido en algunos casos donde la situación de gravedad es muy acuciante como la que acabas de describir. Sí, muchas gracias, doctor. Ya voy a consultar también con el doctor Damián por su contacto. Y sí, como usted dice, este es un caso de gravedad y relevancia nacional, porque en la actualidad existen muchos casos de discriminación. Y bueno, estamos pendientes de la resolución de la Corte. Vamos a tener en cuenta su recomendación de medida cautelar. Muchísimas gracias. Y mi segunda pregunta era, la visita a los países que realiza la comisión, ¿en qué marco se da? Eso también es una ¿La consulta. comisión o la Ujú. corte? La comisión, porque estuve viendo ahora la página y vi que decía visita a los países. No sé si La, también la, la Corte. la comisión, no conozco mucho respecto a si la comisión va a sesionar a los distintos países. Sí sé que la Corte va y sesiona en distintos países. De hecho, yo estuve presente en varias sesiones. En Paraguay y en Asunción se hicieron dos, y en las dos he estado presente. Pero el punto es que la comisión lo que sí tiene y estila realizar cuando se presentan algún tipo de petición o de denuncia, se constituye en el lugar a los efectos de constatar in situ, ellos le llaman visita in loco, in situ, la situación de violación de derechos humanos. En muchísimos casos, la comisión ha decidido constituirse ante un determinado país, ha pasado con Argentina, Paraguay, Brasil, donde la comisión, los integrantes de la comisión, los 7 miembros se constituyen en el lugar una especie de, para nosotros en el ámbito interno, una especie de reconocimiento de hecho que se da, o inspección ocular, no sé cómo le llamarán ustedes en el orden interno ecuatoriano, pero van y verifican la situación en particular. Ahora, desconozco el hecho de que la comisión se reúna a los países a sesionar.
Tengo entendido que sí, la Corte sí, categóricamente se reúne en los distintos países, pero la Comisión, no conozco que la Comisión se haya constituido, a lo mejor se constituyan y simplemente lo mío es desconocimiento. No, más que todo lo que usted decía, esa observancia que hace la Comisión a los países para ver que realmente se estén garantizando la Eso tutela de sí, los derechos humanos. así A es. eso más que todo me refería. De hecho que incluso para preparar sus informes finales, en algún momento la Comisión ha decidido visitar cada uno de los países a los efectos de constatar in situ cómo se encuentra la situación de la tutela de los derechos humanos. Todos los años la Comisión realiza un informe e incluso uno puede entrar en la página a ver el catálogo de cómo estamos rankeados un país y otro, qué se violenta más en un país, qué se viola más en otro país. Claro, lo que tendríamos que contar es que en ningún país se violente nada y que se respete todo, pero bueno, como la realidad no es esa, hoy sí, la comisión normalmente suele constituirse en los distintos lugares a verificar. También la Corte lo puede hacer cuando en un caso en particular la Corte Interamericana decide hacer una visita in loco y ir a chequear in situ cuál es la realidad. Pero es muy atípico. Ya la Corte normalmente no suele hacer este tipo de visitas in loco. Sí es más típico de la comisión. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Un Muchísimas gracias. gusto a mi compatriota, casi ecuatoriana, por lo que estoy ya. No, muchas gracias, doctor. Bien, muchísimas gracias igualmente, estimado doctor. Gracias a los participantes por habernos acompañado en esta sesión. En nombre de Latin Juris y de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, estimado doctor Villalba, pues le extendemos nuestro más sincero agradecimiento por habernos acompañado en esta sesión. Esperamos que pudiera seguirnos acompañando en futuras ocasiones para seguir platicando de estos temas tan relevantes, no solo para nuestro país, bueno, fundamentalmente en su mayoría son participantes ecuatorianos, pero también están personas aquí de México, de Colombia, y en general en redes sociales nos siguen un amplio público de América Latina en general. Así que para nosotros ha sido un gusto, estimado doctor, y le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Bien, la verdad que fue un placer estar con ustedes, mi querido Damián. Hemos cumplido con las disculpas del caso, pero bueno, espero que esta no sea la última vez que estamos en un curso y cuando ustedes dispongan, estaremos a gusto brindando todo lo poco que conocemos dentro del ámbito jurídico y dentro de los temas en los cuales nosotros nos desarrollamos en particular, que técnicamente es derecho procesal constitucional y derechos humanos. Así que vaya un saludo muy cordial para todos los participantes y a instarle a que sigan capacitándose.